Buenas tardes, seguimos con el ciclo de conferencias nacionales con grandes exponentes. Hoy recibimos a Miroslava Echeverría Sierra, es una mujer muy talentosa, es secretaria nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Para nosotros es un privilegio tener integrantes con tan alta estatura académica y siempre con un gran compromiso social. Y Miroslava, qué bueno que participas ahora en esta fiesta de la academia, que es tu academia. Muchas gracias, doctor. Pues le agradezco por la invitación y por ser parte de esta gran Academia Nacional Mexicana de Derecho Juan Velázquez y pues representando como secretaria nacional en mecanismos alternativos en materia penal, pues es un honor estar con usted. Perfecto, pues vamos a entrar porque es un tema muy importante y de vanguardia y súper interesante y que requerimos ahora más que nunca en la evolución de la sociedad, y ahora con este tema del COVID yo creo que se va a hacer muchísimo más necesario entender y generar una cultura de estos mecanismos. Miroslava Echeverría Sierra es juez del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Ella es especialista en mecanismos alternativos de solución de controversias. Ha sido comisionada en el Senado de la República en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Es representante de la Federación Nacional de Colegios de Mediadores. Es actualmente secretaria nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Academia Mexicana de Derechos Juan Velázquez. Y bueno, es un tema muy importante, yo diría parte de interesante, y tú eres una extraordinaria expositora. Yo estoy muy agradecido el que me hayan invitado cuando se formó todo un super equipo de todo el país. Han ido viendo ustedes conferencia por conferencia los activos que tiene la academia como conferencistas y gente muy conocedora del tema. Entonces, Miroslava, vamos a iniciar. ¿Qué son los mecanismos alternativos de solución de controversias dentro del marco constitucional? Pues sí, como sabemos que los mecanismos alternativos de solución de controversia vienen en nuestro artículo 17 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde establece estos mecanismos alternativos que van a estar en materia penal, donde regulan esa aplicación y aseguran esa reparación que establece en los casos que se requiera esta supervisión judicial. En atención a este mandato constitucional, en donde nuestro Congreso en el 2014, si bien se acuerda, doctor, en la materia penal, aplicó este tema del mandato constitucional para ver sobre la competencia del orden federal y local respecto a los principios de derechos de nuestra Constitución y los tratados internacionales respecto a los mecanismos alternativos. Nuestros mecanismos alternativos en materia penal, pues como bien saben, pues tienen la finalidad propiciar a través del diálogo de la solución de controversias que surjan entre los miembros de nuestra sociedad con motivo de una denuncia, de una querella, que esto va referido a los hechos delictivos. Y que también mediante estos procedimientos van a estar basados en oralidad y economía procesal y la confidencialidad, que es lo que viene dentro de nuestros mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal. Esto, pues los mecanismos alternativos se van a solicitar o se están solicitando ya de manera verbal y también escrita ante la autoridad competente, que esto es siempre expresando la voluntariedad de las partes. Esto va a tener el acceso al mecanismo alternativo y también va a tener el compromiso de ajustarse a sus reglas, la cual examinará esa controversia y determinará si es susceptible a resolverse a través de ese mecanismo alternativo. Que más allá de ello van a buscar respuestas respecto a cómo se pueden solucionar ese tipo de conflictos para que en su momento pues puedan inmediatamente no tener una pena privativa de libertad o la restricción de la libertad por algún delito, y bajo esa lógica de ese derecho penal mínimo, en esa búsqueda de manera conjunta van a estar nuestros acuerdos reparatorios que van a garantizar ese resultado satisfactorio que van a tener ambas víctimas, pues la víctima y también el ofensor en su momento. Entonces, este mandato constitucional, doctor, pues está en base a nuestro poder judicial y el poder
legislativo donde deben de propiciar, crear también en este momento las jurisprudencias y aprobar nuevas leyes donde impulsen estos mecanismos alternativos de solución de controversia. Y pues este mecanismo alternativo pues va a ser en el ámbito penal, como ya sabemos, ¿qué tiene? Pues trae una mediación, una conciliación y una junta restaurativa. Que esto, pues más allá, la mediación va a estar referida en un mecanismo que es voluntario, que mediante el cual los intervinientes, en su libre ejercicio de su autonomía, van a buscar, van a construir, van a proponer opciones de esa solución de esas controversias y al fin de alcanzar esa solución. Eso es respecto a nuestra mediación. Y ya pues respecto a la conciliación, pues vamos a tener que también va a ser un mecanismo que va a ser voluntario, mediante el cual también los intervinientes, pues en su libre ejercicio y también en su autonomía, ellos van a proponer esas soluciones de controversias donde ellos se encuentren involucrados. Pero a diferencia de la mediación, la conciliación, pues vamos a ver aquí un facilitador que está autorizado, que va a proponer unas soluciones basadas en escenarios posibles de definir lo más idóneo para que solucionen sus conflictos los intervinientes, y que esto va a ser con respecto a los principios que vienen en nuestra ley de mecanismos alternativos. Y aquí también tenemos la junta restaurativa, que viene dentro de nuestra ley, que habla que es un mecanismo también mediante el cual la víctima o el ofendido y el imputado también, y en su caso la comunidad, en su libre ejercicio de su autonomía, ellos también van a buscar, van a construir y van a proponer esas opciones de solución de controversias. Esto es con el objeto de lograr, pues va a ser un acuerdo reparatorio. Esto va a ser atendiendo también a las necesidades y las responsabilidades individuales y colectivas. Quiero decirle que también esto va a ser la reintegración de la víctima y el ofendido, y esto también al imputado en su momento para la comunidad. Y con ello va a traer la recomposición de ese tejido social. En casos donde definitivamente la víctima y el ofensor pues son involucrados en un delito. Esto va a existir una relación significativa entre las partes y el agresor, pues ya que ellos van a manifestar y reconocer su responsabilidad, en este caso el imputado, y pues ahí va a venir lo que es la reparación del daño. Para cumplir y poder incluir y llegar a un acuerdo reparatorio, pues primero tienen que hacer un mecanismo a través de la mediación, conciliación, nuestra junta restaurativa, que lo trabajan nuestros facilitadores en materia penal. Y importante ver que la reparación del daño es que va a incluir el reconocimiento y la responsabilidad y la formulación de una disculpa de la víctima y el ofendido. También es un acto que va a ser en su momento pues público o privado, y el compromiso de no repetición de la conducta que va a ser originadora en su momento de la controversia que se estableció en condiciones para darle efectividad a un plan de restitución. Esto puede ser en una especie económica también, o en una especie donde va a ser reparado o reemplazado algún bien. O también en su momento, pues las prestaciones de algún servicio que se hace en algunas comunidades, que son en este caso como en nuestro estado de Oaxaca, en unas comunidades que están por usos y costumbres, ¿no? Entonces aquí cualquier otra forma en la cual pues lo solicita a veces la propia víctima para que puedan llegar a ese acuerdo reparatorio. Nuestra ley nacional de mecanismos alternativos establece también esos derechos, también establece deberes de los intervenientes, atendiendo a las personas que van a participar en un mecanismo alternativo, en calidad de solicitante o también puede ser de requerido. Aquí los intervinientes pueden solicitar ese mecanismo que se desarrolle en el órgano adscrito, tanto a Fiscalía o al órgano, también a nuestro Poder Judicial, quienes además de establecer estas situaciones de órganos que están en ese momento, órganos especializados de mecanismos alternativos, deben de tener ellos enfocados toda la base de datos de todos los mecanismos alternativos donde en su momento
llegan y entablan, tanto en Fiscalía o en el Poder Judicial, sobre esos registros para cumplimientos o no cumplimiento de ellos. Sabemos, doctor, que nuestra Organización de las Naciones Unidas pues enfatiza también una parte de la respuesta del delito que respecta a la dignidad y la igualdad de todas las personas, que favorecen este entendimiento, que promueven la armonía social y también mediante esa recuperación de esas víctimas y esos delincuentes. Entonces, eso es lo que tenemos en nuestro marco más constitucional y pues es lo que viene nuestra ley, que es muy importante, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, que lo conozcan. Perfecto, muchísimas gracias, Miroslava, excelente. ¿Cuáles consideras tú, Miroslava, que son los retos de los más en materia penal y en el tema de la justicia restaurativa? Es decir, estos mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿cuáles son los retos que tenemos? La elaboración, también la aplicación de la evaluación de las políticas y los procesos de la justicia restaurativa y los mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal, donde constituyen retos para los poderes judiciales y también para todo el Estado de la República en justicia alternativa, donde pues prevé nuestra justicia restaurativa y nuestros mecanismos alternativos de solución de controversia, que deben de contribuir a la solución judicial sobre los conflictos de nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal y nuestra Ley Nacional Integral de Justicia para Adolescentes, con una mayor humanización, que esto va a propiciar un abordaje integral que va a atender a esas necesidades individuales y colectivas. Entonces, ahí mismo, en ese abordaje que va a ser integral, que va a atender esas necesidades, va a propiciar que nuestra víctima tenga un espacio para obtener una reparación o una restitución de ese daño que es sufrido. Este va a ser con el fin de contribuir a la paz social y prevenir generalmente, especialmente en los delitos, y mantener una seguridad pues ciudadana. Entonces, en este escenario, nuestros poderes judiciales de los estados pues deben de desarrollar, en colaboración con nuestros centros de reinserción social, programas donde se establezcan comisiones de todas las autoridades que correspondan, establecidas en nuestra ley federal y también en cada entidad federativa. Pues adicionalmente, pues debe considerarse complementariamente en programas que pues tenemos de víctimas y ofendidos, donde cada uno de ellos pues trabajan también con el imputado, en su momento los acusados o sentenciados, con espacios que van a ser expertos, personas especializadas en victimología, en psicología, terapeutas y facilitadores en materia penal, que también están certificados y que también tienen gran capacitación, que es un reto de manejar cada uno de las emociones, de las diferentes personalidades de las personas que llegan a buscar un mecanismo alternativo a través de fiscalías o poderes judiciales, que manejen esta aplicación de esta justicia restaurativa, que hagan posible mantener también actualizados estos registros nacionales y también estatales que tenemos de víctima, como lo prevé nuestra ley general de víctimas, donde también existe un registro nacional y también un registro estatal de un seguimiento de registros de esa aplicación, tanto de la justicia restaurativa también como los mecanismos alternativos en sus diferentes etapas de procedimientos y también, pues, en su momento en los centros de reinserción social. Tenemos retos que conozcan también nuestros jueces de ejecución penal sobre esa justicia restaurativa, que también la colaboración que tiene que existir entre poderes judiciales, los centros de reinserción social, para que esto pueda caminar en esos programas que tienen en casos de justicia restaurativa. Y pues también finalmente, pues estos retos debemos de avanzar en la aplicación de estándares de nuestro derecho internacional, que son nuestros derechos humanos relativos a la justicia también que tenemos del adolescente, y pues tenemos también del adulto, pues especialmente en su cumplimiento.
¿no? Del principio excepcional de la privación de la libertad, así como el avance de esta instauración de ese modelo de justicia pues alternativa que prevé nuestros mecanismos alternativos, nuestra justicia restaurativa, que vienen dos muy importantes. Pues el nuevo sistema de justicia penal y nuestra justicia también de adolescentes, que no debemos de olvidar, debe contar también con estos programas de consolidación que va a permitir esa administración de justicia más equitativa, más accesible, eficiente y que va a ser un poco previsible. Bueno, en este ámbito la justicia restaurativa tiene una perspectiva pues restauradora en este tejido social por el delito que va más allá de una constatación de un quebranto de esa legalidad y que en este caso pues el daño que se le ocasiona a la víctima y también a la persona ofensora que está dentro de las comunidades, ¿no? Y ese daño pues debe de ser reparado a las víctimas mediante proceso de colaboración que sea más comunicativo, más proactivo, ¿no? Dentro de las personas que son las actoras centrales de ello, como son las víctimas, las personas ofensoras dentro de la comunidad. Tenemos nuestra justicia restaurativa que también ahí plantea las herramientas de la alternativa de nuestro sistema de justicia retributivo en una solución integral de un conflicto, pues que esto va a crear una cultura de paz que impacta tanto cualitativamente, cuantitativamente a los poderes judiciales y que estos programas que pues ya deben de estar en nuestro sistema responden sistemas estratégicos, que no exista un retraso judicial, que exista esa disminución de esos retrasos de esos procesos judiciales y que tengan más conocimiento sobre esa agilización de esos mecanismos alternativos que tenemos y los acuerdos reparatorios que también vienen ahí, que es de un mecanismo alternativo, a través de un mecanismo alternativo, que es una mediación, conciliación y junta restaurativa, vamos a llegar a un acuerdo reparatorio que eso se da, que le diré más adelante. Bueno, también tenemos gestiones que simplifican procesos judiciales y que se refieren a una incorporación de gestión de centros, del Centro de Justicia Alternativa, que están especializados, que son modernos y que tienen mucho reto de que trabajen los facilitadores, especialmente el conflicto del delito, que en su momento sean derivados por el Ministerio Público o por el juez. Y también la participación ciudadana. Bueno, esto enfocado a esa incorporación que siempre he dicho que la participación ciudadana, para que conozca de estos mecanismos alternativos, debe de existir una difusión en nuestro Poder Judicial, entre las fiscalías, que todos que están involucrados en ello, pues hagan esa difusión respecto de buscar mejores soluciones para que las partes conozcan que existe el Centro de Justicia Alternativa, existe una ley de mecanismos alternativos y que pueden llegar a un acuerdo reparatorio. Y pues esta gestión es un recurso humano que se consolida en este sistema, doctor, que donde se integra personalmente a nuestras leyes y que también está comprometido para una misión, una visión, no una política que hacen valores institucionales y que en su momento pues van a hacer el mejor desempeño público que se haga en estos programas, tanto de la justicia restaurativa, que es lo que le decía, y la implementación de ello, para que en su momento pues sea conocido. Y que también la víctima pues mantiene una participación activa durante todo ese proceso de un mecanismo alternativo. Y para lograr esta reparación del daño, pues va a tomar decisiones informada, que va a contarte ella también con una asesoría legal en todas las etapas de nuestro proceso y que también va a expresar las emociones y, de ser necesario, pues recibir la atención de parte del Poder Judicial, de Fiscalía, en su caso de las oficinas de atención de protección a la víctima del delito. Bueno, de esta forma, pues tratamos de armonizar y desarrollar todas las correcciones a partir de reconocer la conducta inadecuada que asume una responsabilidad de cómo se va a restaurar el daño
ocasionado a nuestras víctimas y de qué manera se va a contribuir a la paz social que incide positivamente para la reincidencia delictiva. Y también a nuestras comunidades que pues, también deben de conocer respecto a los mecanismos alternativos sobre lo que se viene de la justicia restaurativa, que para ello pues son delitos graves. Los mecanismos alternativos de solución de controversia son para delitos no graves. Entonces, nuestra comunidad pues se tiene que involucrar para conocer cada uno de ellos. Debe de tener en su momento debe de la víctima, tenemos de reconocer esas necesidades de la víctima, ese consenso que existe entre las partes también y también esa forma resocializadora para personas ofensoras que buscan una efectiva reparación de ese tejido social que pues es un gran reto conocer cada uno de ellos. Algo más que, perdón, no se me olvide, es los abogados. En este sistema, los retos, también este sistema es que conozcan los abogados sobre los mecanismos alternativos, de que también ellos son partes que deben de conocer los principios que se tienen que respetar a sus clientes en su momento para que puedan llegar a un acuerdo reparatorio. Perfecto, excelente. Sí, es que es importante que el abogado también esté inmerso en esto, porque a final de cuentas es generar la paz social, o sea, no es posible que haya tantos procesos en este momento y muchos de los abogados contribuyamos a que subsistan. Qué bueno que haces esa aclaración. Y Nava, ¿cuáles son los principios de la ley de mecanismos alternativos de solución de controversia y quiénes deben conocer la importancia de los mismos? Para ti, ¿quiénes son los que deben de conocer la importancia? Bueno, ¿quiénes deben de conocer su importancia? Como usted lo acaba de decir, voy a empezar. El juez de control, el defensor público y privado, el asesor jurídico, el agente del Ministerio Público, son los que deben de conocer sobre esos principios rectores específicos, que es la voluntariedad, la información, la confidencialidad, la flexibilidad, nuestra simplicidad, la imparcialidad y la equidad y la honestidad. ¿Por qué? Porque a partir de que ellos son conocedores de estos mecanismos alternativos de solución de controversia, le van a dar a conocer a sus clientes respecto de esa información, de acuerdo a lo que dice nuestra ley, que existe esa voluntariedad de las partes y que sean debidamente informados y que este mecanismo que van a llevar a través de una mediación, una conciliación y una junta va a ser confidencial. Y que únicamente el quien lo va a trabajar va a ser el facilitador que va a estar especializado en materia penal y que es el único que es el que va a trabajar. Ellos sí, como abogados, tienen una gran participación, tienen un gran desempeño en conocer estos mecanismos alternativos para que puedan explicarle de mejor manera a sus clientes y ellos puedan también tener esa manera de voluntariedad para poder llegar a un acuerdo reparatorio. Entonces, nuestra Ley Nacional de Mecanismos Alternativos establece también derechos que también tienen los intervinientes y también ellos deben de conocer respecto a ellos y también deben de ser entendidos con las personas que participan en estos mecanismos alternativos de solución de controversia. En la calidad, pues, de solicitante o también de requerido, los intervinientes pueden solicitar que el mecanismo alternativo se desarrolle tanto en un órgano que sea tanto de fiscalía, tanto del Poder Judicial. Además, también establece que deberán de contar con, como le había dicho, deberán de contar y establecer con órganos especializados. Pues ya los tenemos, el órgano que está especializado en el Centro de Justicia Alternativa, que son los centros de justicia alternativa de Fiscalía y de nuestro Poder Judicial, que en su momento ellos tienen un registro de esos mecanismos alternativos. Entonces, no debemos de olvidar que todos esos que estamos involucrados en nuestro nuevo sistema de justicia penal deben de ser conocedores porque en ellos está que se pueda solucionar ese conflicto, que puedan llegar a un acuerdo reparatorio y se dé por cumplido ante un juez o ante el fiscal. Entonces, agentes del Ministerio Público, algunos estados de la República me habían comentado, con Colima voy a mencionar a alguien de ahí, que me hizo el conocimiento que pues se derivaban todos al Poder Judicial y pocos a Fiscalía. Entonces, debe de existir, como digo, la primera oportunidad y la segunda oportunidad, y que el abogado conozca de ellos para también saber, pues también los derechos y obligaciones que tienen como intervenientes. Miranda, ¿cuándo proceden los acuerdos reparatorios?
si bien estábamos hablando de los acuerdos reparatorios, que van a ser todos aquellos que van a ser celebrados entre la víctima y el ofendido y el imputado, y que una vez que sean aprobados ante la gente del Ministerio Público o el juez de control, una vez que sean cumplidos en los términos como que tiene que se dé por cumplido, entonces se va a extinguir esa acción penal, y esto va a estar de acuerdo a nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que viene en nuestro artículo 187 de nuestro Código Nacional. Entonces, estos delitos van a ser los que se persiguen solamente por querella, van a ser requisito equivalente de la parte ofendida, y también aquellos que admiten el perdón de la víctima o el ofendido. También van a ser delitos culposos y también delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Entonces, es importante considerar que en nuestro Código Nacional tenemos que establecer que no se procede. Entonces, acá también vemos que no, porque cómo no procede, ¿no? En un acuerdo reparatorio. Entonces, los acuerdos reparatorios no van a proceder en los casos que el imputado también haya celebrado anteriormente otros acuerdos reparatorios. Esto va a ser por hechos que correspondan en los mismos delitos que sean dolosos, o esto es para derivar a los órganos especializados. Las autoridades ahí competentes pues deberán de conocer y verificar que no se haya firmado otro acuerdo o por los mismos delitos, o que exista un delito doloso antes de derivar este asunto. Y tampoco procederá cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes. Y también en las entidades federativas. Y también el imputado haya incumplido previamente un acuerdo, entonces salvo que haya sido absuelto. Entonces, estos acuerdos reparatorios van a proceder desde la presentación de su denuncia, como habíamos dicho, desde la querella, o hasta antes que se decrete el auto de apertura a juicio. Esto va a ser en caso de que haya sido dictado auto de vinculación a proceso, y también hasta antes que se haya dictado la auto de apertura a juicio. Entonces, nuestro juez de control, a petición de las partes, va a poder suspender ese proceso hasta por 30 días para que las partes puedan concretar ese acuerdo reparatorio con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. Entonces, aún ahí, la ley establece que en la etapa de investigación corresponde a la representación social para derivar este asunto al órgano especializado de su centro de justicia alternativa. Y mientras tanto, en la investigación complementaria le va a corresponder al juez de control, y la operación de algunos jueces en algunos estados pues no precisamente hacen este trámite, ¿verdad? Pero los requisitos lo realizan ellos, la mayoría, en la deliberación a su centro de justicia alternativa, el Poder Judicial, o en su caso, a los de Fiscalía. Entonces, desde esta primera intervención, el Ministerio Público, en su caso el juez de control, va a poder invitar a los interesados a suscribir un acuerdo reparatorio. Ahí les va a explicar sus efectos, siempre y cuando cumplan con los requisitos de procedencia y oportunidad. Y los plazos del cumplimiento de las obligaciones se suspenderá este trámite de ese proceso, y entonces ahí se extingue la acción penal. Entonces, si el imputado incumple sin causa injustificada esas obligaciones que fueron pactadas, entonces la investigación y el proceso, según corresponda, pues continuará como si no hubiera celebrado un acuerdo alguno. Entonces, ahí es donde terminamos en su momento, sí, de los acuerdos reparatorios. ¿Cuál es tu conclusión de los mecanismos alternativos de solución de controversias, sobre todo en materia penal que existen? ¿Cuál es la conclusión que tú tienes? Siendo bueno, perdón. Gracias, doctor. Pues bien, podríamos decir las conclusiones que puedo tener sobre nuestra ley es que se presenta como una oportunidad, un avance hacia la civilidad de las resoluciones de estos conflictos en materia penal, y además de que es un gran reto en fiscalías y poderes judiciales, pues también esperemos que nuestra Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en materia penal y en las diversas disposiciones que vienen en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales
pues se encuentren su razón de ser y existan la colaboración de las instituciones para un mejor resultado en la sociedad y terminar con los trámites que resulten complicados y difíciles. Pues los mecanismos alternativos tienen una gran importancia relevante, así como un reto tanto en poderes judiciales como fiscalías, en aquellos conflictos intersubjetivos de intereses, de ese contenido que tenemos jurídico, en lo que se valora menos al que el bien en disputa y que en su momento los costos también de ese juicio, ¿no? Que van a ser provocados así una ganancia social al descongestionamiento de nuestro sistema de justicia pues penal y lograr esa recomposición pacífica de las relaciones sociales. Y pues es necesaria su difusión, como les decía, la aplicación que va a ser orientada por el personal que sea capacitado en este sentido. Los facilitadores, los defensores, las defensorías públicas no han sido capacitados en mecanismos alternativos, quiero decirles, y asesores jurídicos también tienen mucho que trabajar, los asesores jurídicos, es decir, todos los que estamos involucrados en nuestro sistema debemos de tener una capacitación para que tengamos de manera centrada y fundamentalmente todos esos conocimientos de esas técnicas que propicie una comunicación y que las partes que son enfrentadas ahí, entre más lo manejen, pues su dialéctica les va a permitir a los interlocutores extremar una ordenada y motivada todas las diferencias que tienen en su momento. Y pues tendremos un diálogo con la capacitación que se les tiene que brindar a los ministerios públicos, a los fiscales, y en su caso a los facilitadores, como decía, a los jueces, asesores jurídicos, todos los que son involucrados, desarrollar una cultura de paz para que conozcan la mediación, la conciliación, nuestra junta restaurativa, y también asimismo debemos de comprender que están los facilitadores en materia penal, que tienen un perfil con una capacitación y que son certificados por más de 180 horas, en la cual pues también no tenemos que confundirnos porque en nuestras comunidades pues se encuentran mediadores comunitarios y ahí también quienes serán también en su momento el contacto de primera mano y que se enfrentarán con esta problemática en su momento. Entonces, por ello es importante la capacitación de nuestra ley de mecanismos alternativos para poder derivar los asuntos de delito en materia penal, tanto a fiscalías, tanto en su momento que sepan que poderes judiciales tienen otras materias, como materia civil, familiar, mercantil, que también tenemos los mecanismos en materia mercantil, y que esto a contar con esa capacitación adecuada para poder canalizar correctamente desde un inicio, ya que en nuestra etapa inicial se conocerán a los ministerios públicos que se designan o derivan al facilitador en materia penal de su centro y que en esta etapa complementaria pues será por conducto de nuestro ministerio, de nuestro juez y de una vez en la etapa donde se inicia cómo se logra este acuerdo reparatorio, pues para que se logre y se cumpla y el trabajo que hagan los facilitadores, pues se lo va a dar por cumplimiento ese acuerdo reparatorio, pues nuestro juez que va a valorar en su momento, va a designar en su momento a un facilitador de ese centro, quien le va a dar ese centro de justicia alternativa, ese facilitador de segunda una oportunidad de dicho mecanismo alternativo. Es como si dijera yo, existen dos oportunidades, primero con fiscalía, a través de su centro de justicia alternativa, y el segundo con nuestro centro de justicia del Poder Judicial, donde tenemos esos mecanismos y tienen otra oportunidad para trabajar, y en su momento, pues esa participación de dichos servidores ponen de manifiesto esa capacidad de resolver esas diferencias de los mecanismos alternativos. Y como en muchas ocasiones, pues necesitamos también tener ventajas
que representa nuestro sistema de justicia alternativa, que existe la necesidad de que fomenten su práctica, que sea paulatinamente y que forme una parte de cultura jurídica también de los ciudadanos y de los intervinientes, que permanentemente, tanto en Fiscalía y en Partición de Justicia, tienen un reconocimiento, su importancia, y que ese mecanismo, pues, con el solo hecho de que con frecuencia pues se tiene un conocimiento entre los tribunales, pero también tenemos otros casos que pues a veces la misma ciudadanía pues desconoce sobre ese procedimiento de ese mecanismo alternativo y nada más queda que sean los propios abogados que lo trabajen y ellos son los primeros que tienen que informarle y ellos también, no van a participar los abogados, ¿verdad? Pero también van a ser una parte fundamental para que ellos puedan, el facilitador pueda trabajar y puedan llegar a un acuerdo reparatorio a través del facilitador, quien en su momento pues trabaja estos mecanismos alternativos. Entonces, tenemos muchas situaciones que invitan a la reflexión sobre esa necesidad de los diversos análisis jurídicos que tenemos, que fueron objeto en su momento y que pues trabajan los jueces de control, los agentes del Ministerio Público, los facilitadores con ese reto de los centros de justicia alternativa para que el facilitador pueda hacer un buen trabajo de mediación, en conciliación y en junta restaurativa, y que además de ello, la problemática que encierra es un bajo impacto social, donde en ocasiones afecta fundamentalmente a los intereses de los particulares y en otras, pues también los asuntos que tenemos de poca cuantía en los que está ausente mucho el uso de la violencia, ¿no? Asuntos que a partir de esta ley, pues se analizan de una forma adecuada y de la cual la víctima y el imputado, pues revisa su conflicto, llegando a un acuerdo reparatorio voluntario y asimismo la restauración de ese tejido social. Tenemos que nuestros facilitadores, como decía, nuestros facilitadores que están especializados y que también su función es propiciar la comunicación entre los intervenientes y la aplicación de estos mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal, que va a ayudar a estos intervenientes a concretar un acuerdo reparatorio. Y esto es como que se le repare el daño o, en su caso, resolver ese conflicto penal que tenemos. Y una vez los intervinientes en su momento van a acordar a sujetarse a este mecanismo alternativo de solución de controversia, y el facilitador será el garante del respeto a esos derechos de los intervinientes y hará la presentación general y explicará brevemente el propósito de la sesión, el papel que desempeñará, las reglas, los principios que rigen esa sesión. Entonces, para lograr el éxito es muy importante el respeto de las reglas, de los principios, de cumplir con las obligaciones adquiridas y que pues en su momento, doctor, pues que conozcan el gran trabajo que hacen los centros de justicia alternativa, los facilitadores, y que pues necesitamos que siempre estén acompañados también, como digo, con un psicólogo especializado, porque también dentro de los intervinientes vienen emociones, duelos que tienen que trabajar. Entonces, por eso es que los facilitadores trabajan solamente con las partes intervinientes y que también tienen una gran participación, como decía, los abogados, el Ministerio Público, el asesor jurídico, para que también ellos vayan conociendo tanto la víctima como el imputado, conociendo sobre esas bondades, esos mecanismos alternativos, que va a ser confidencial, como venía repitiendo, que tienen una oportunidad de solución de ese conflicto y que no se va a agravar y que se quiten con y que ya no tengan tanto temor, porque la mayoría de las personas refieren un temor, un miedo y ya no quieren solucionar este conflicto. Entonces, todo ello es lo que se trabaja, doctor, y que se debe de trabajar. Son grandes retos que tenemos, Defensoría Pública, algo que no tienen capacitaciones los defensores públicos y pues nuestros defensores privados,
han tenido capacitaciones también de manera independiente, pero necesitamos más involucrarnos en esos principios, de esa voluntariedad para que exista entre las partes, para que seamos una parte fundamental y se pueda restaurar ese daño causado, que también trabaje el agente del Ministerio Público y el asesor jurídico y por otra parte defensores públicos y privados con el imputado, para que podamos llegar a un acuerdo reparatorio, se dé por cumplido y se extinga la acción penal. En su mayor parte, doctor, pues es mucho lo que se tiene que hacer. Tenemos que saber y conocer las partes que somos involucradas, que tenemos una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversia y que de ahí va a derivar nuestro acuerdo reparatorio, ¿no? Es porque van a trabajar los facilitadores, la mediación, la conciliación y la junta. Y de ahí tenemos nuestro acuerdo que lo vamos a llevar ante la autoridad del juez de control y pues se va a dar por cumplido. También tenemos que conocer y darnos cuenta que nuestra ley nacional de ejecución penal también vienen los mecanismos alternativos y que también en la Ley Integral de Justicia para Adolescentes también están los mecanismos alternativos que se tienen que trabajar. Independientemente de nuestra justicia restaurativa, que le comentaba anteriormente que era uno de los retos, que era de que conozcan cómo se va a trabajar con los centros de reinserción social, esos programas de justicia restaurativa, que esos sí son para delitos graves. Los mecanismos alternativos no son para delitos graves, pero la justicia restaurativa ya lo tenemos y que ya son para delitos graves. Entonces, la justicia es diferente a la junta restaurativa. También quiero decirle, porque hay mucha también la confusión respecto que nuestra ley de mecanismos prevé mediación, conciliación y junta, ¿no? Pero también tenemos la justicia restaurativa que la tenemos en nuestra ley integral, nuestra ley nacional y de ejecución penal y la ley integral de justicia para adolescentes, que esos son programas que van a trabajar los centros de reinserción social con los jueces de ejecución en su momento. Entonces, la mayor parte de ello, pues deben de conocer todo ello, la ciudadanía, el poder legislativo debe tomar en todos los estados de la República. Nada más estamos trabajando con nuestra ley nacional de los mecanismos alternativos y con nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, pero por ejemplo en nuestro estado de Oaxaca no se ha reformado nuestra ley de mediación y en otros estados de la República algunos sí, algunos pues no, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha hecho. Tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que aprender, tenemos que saber las formas de trabajo y la responsabilidad que tiene un facilitador. El facilitador tiene que agotar la mediación, tiene que agotar una conciliación y una junta para que pueda llegar a solucionar un conflicto. Entonces, ellos van a buscar su estrategia, su habilidad para poder solucionar ese conflicto y muchos de los facilitadores con capacitaciones que se les da en los centros de justicia alternativa de Poder Judicial o de Fiscalía, pues está logrando algunos acuerdos reparatorios que se cumplen, ¿no? Pero habrá pues, acuerdos que no se cumplen porque no existe esa voluntariedad, porque no existe esa información como vienen nuestros principios de nuestra Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Mira, Lava, tú has, nos queda poco tiempo, tenemos tiempo todavía, tú has recorrido el país capacitando, has hecho un gran trabajo del cual estamos muy orgullosos como academia, lo que tú has generado desde la misma federación. Sí que tú ves, ya dijiste un poco del factor intrínseco, es decir, cómo no ha habido una adecuación homogénea en los estados con relación a la ley, a las leyes. ¿Tú me puedes decir en el factor exógeno, si ves déficit de operadores, si ves que falta la capacitación en el grueso del país para que todos los intervinientes, precisamente los mecanismos alternativos de solución de controversias, puedan participar de una manera activa, consciente, preparada, adecuada, para que al final de cuentas se logre lo que siempre se ha buscado, la paz social, la despresuración. Tenemos saturados los juzgados con asuntos que verdaderamente no tenemos necesidad. ¿Tú cómo ves a nivel nacional si existe una gran conflictiva, si la normatividad se aplica integralmente o si hay un déficit de operadores y hay una falta de voluntad y de capacitación de los intervenientes en estos mecanismos alternativos de solución de controversias?
Bien, doctor. Pues sí, es importante para mí que nuestros jueces de control estén capacitados en los mecanismos alternativos y en todo lo que es la mediación, la conciliación y la junta restaurativa y también la justicia restaurativa. ¿Por qué es importante? Porque ellos también en su momento van a estar involucradas con cada una de las partes en este sentido, el imputado y la víctima o el ofendido. Y ellos tienen que manejar también esa estrategia, esa habilidad de soluciones y respetar esos principios que vienen en nuestra ley para que se puedan llegar a estos acuerdos reparatorios. Entonces, como decía, una información que les va a dar que muchas veces algunos, no puedo generalizar, no se le da esa información a las partes que son involucradas en las audiencias o desde el Ministerio Público. Desconocen de qué trata un mecanismo alternativo, desconocen cuál es su procedimiento, reconocen cuál es su intervención. Entonces, es importante esa capacitación para ellos. Reconozco que algunos jueces de control han sido capacitados y pues mi reconocimiento para ellos, pero también tenemos la parte del agente del Ministerio Público que independientemente de que está ahí para informar respecto, en su momento cuando recibe una denuncia, una querella, recibir a las partes, informarles de manera flexible y de manera simple a la víctima, en su momento no se le explica, lo canalizan directamente o derivan al Centro de Justicia Alternativa de Fiscalía, en este sentido, de Fiscalía, y ya el que hace su trabajo pues va a ser el facilitador, debiendo de primero va a analizar, ¿no?, que no se trate de un delito grave, y después los agentes del Ministerio Público tienen que trabajar respecto de, con la víctima, respecto de los hechos, y les va a explicar sobre que no es un delito grave, va a empezar a decirle que de manera simple y específica le va a informar de qué se trata esos mecanismos alternativos y el proceso que va a pasar, y que puede haber una mediación, que puede haber una conciliación, una junta restaurativa, ¿no? Y en su momento lo que va a trabajar va a ser el facilitador en materia penal, que eso tiene un gran reto mayor, porque tiene que trabajar respecto a las partes que son involucradas en su momento, dependiendo la personalidad, porque si bien sabemos, todos los seres humanos tenemos una diferente personalidad y una manera diferente de solucionar nuestros propios conflictos. Y a veces tenemos una postura agresiva que no nos va a permitir solucionar ese conflicto. Y más aún, si existe una participación por parte de la defensa pública o privada que no tenga el conocimiento y no esté preparada y que no tenga esa capacitación, porque créanme que no tienen la capacitación en su momento para explicarle a sus clientes que es mejor solucionar a tiempo ese conflicto y que los dos van a ganar, que nadie va a perder ahí, que los dos ganan. Tanto gana la víctima como gana el imputado. Y que también ahí se va a restaurar ese tejido social. Entonces, mucho que tienen que trabajar los agentes del Ministerio Público en este sentido, y también, por otro lado, pues mucho que tienen que trabajar los defensores públicos y privados en que, por ejemplo, las defensorías públicas sean capacitados o tengan tienen sus áreas de capacitación, pues implementen esas capacitaciones de esos mecanismos alternativos, de cuál es la función que va a hacer el defensor público en su momento, que qué vamos a hacer como defensores privados también, ¿no? ¿Qué va a hacer nuestro juez en su momento de control? ¿Hasta dónde? Y hasta dónde va a ser nuestro agente del Ministerio Público, el asesor jurídico, que también es importante, porque muchas veces el agente del Ministerio Público le puede explicar, por las capacitaciones que tienen, les puede explicar sobre qué se trata un mecanismo alternativo, pero también el asesor jurídico puede ser que pues no esté de acuerdo con lo que dice la gente del Ministerio Público. Lo tomamos como un ejemplo, y pues tampoco le pregunta la víctima al asesor jurídico, y el asesor jurídico pues desconoce lo que dice el Ministerio Público. No, se tienen que involucrar asesores jurídicos respecto a esos mecanismos alternativos.
cuál es esa manera o esa diferencia o esa importancia que van a atender a esa heterogeneidad de ese delito y que se va a evitar un conflicto que se escale a un delito más grave, y que también las partes que son involucradas en ese conflicto van a participar para su solución, y también pues nuestra cohesión social, doctor, y que va a ayudar a esa integración social al imputado, y que van a construir un mejor descongestionamiento en nuestro sistema judicial. Entonces, esa participación que nos involucra a todos, yo considero que en las universidades debe de existir programas de capacitación específicas. Mecanismos alternativos, la mediación, conciliación, nuestra junta. Otro tipo de capacitación, nuestra justicia restaurativa. ¿Qué es la justicia restaurativa para delitos graves? También ese tipo de capacitación para ellos sobre de qué se trata. Nuestras comunidades, que también tenemos síndicos y alcaldes municipales, que también van de la mano con el juez o con el fiscal, ¿no? Entonces también ellos son conocedores. En algunas comunidades en las que yo he estado, me han dicho, bueno, es que nosotros desconocemos sobre los mecanismos alternativos, no sabemos que para delitos no graves, y creíamos que salían de las cárceles porque no, algo pasó ahí, que el juez le dio, tuvo un interés, ¿no? Pero ellos estaban desinformados, no existía esta información. Debe de existir esa información debida por nuestros legisladores, por el Poder Judicial, por fiscalías. Ya lo tenemos, ¿no? Pero debe de haber más enfocándonos, nuestros legisladores deben de saber y deben hacer una comunicación respecto a estos mecanismos alternativos, porque tenemos conflictos en nuestras comunidades que debemos de trabajar. Entonces, ya que tenemos el conflicto, entonces estamos buscando la manera de cómo solucionarlos. Si también en su momento, los que son involucrados en las comunidades alejadas y que después llega con el agente del Ministerio Público, ellos también deben de conocer a dónde se va a derivar, dónde se deriva materia civil, mercantil y penal, ¿no? Entonces, para mí debe existir una aplicación de vida respecto de todo esto, de nuestros mecanismos alternativos. Deben de ver las diferencias que existe dentro de nuestros poderes judiciales. También es como si nos regresáramos, doctora, a nuestro derecho penal tradicional, donde nosotros vemos aquí el crimen como una simple transgresión a la ley, y que por acá, pues ya vamos a ver a los mecanismos alternativos, que vamos a reconocer que el crimen del daño a las víctimas y a las comunidades y al mismo autor, pues se va a solucionar a través de un mecanismo alternativo, y que también vamos a ver que en nuestro sistema tradicional se involucran únicamente al Estado y al ofensor, y que aquí vamos a involucrar también, ya en un mecanismo alternativo, van a ser involucrados el facilitador, las víctimas y las comunidades en su momento, ¿no? Y esto del derecho tradicional, como bien lo hablo, aquí va a colocar un énfasis a la retribución y al castigo. Y acá no, porque vamos a colocar un énfasis que va a ser a la reparación y la prevención de ese daño causado. Entonces, reparación y prevención del daño causado. Entonces, para mí, esa capacitación que deben de tener también los facilitadores, para que no nada más trabajen mediación, conciliación. Me decían algunos facilitadores, miren, yo nada más hago conciliación, hago mediación, ¿no? Y no solucionaron su conflicto, y pues regresan con, nuevamente se le informa al juez que no hubo, no se presentaron, ¿no? No se cumplió, no quisieron llegar al acuerdo reparatorio. Entonces, ¿pero por qué pasa esto? Porque no existe esta información de la ciudadanía también, que es algo importante, que no hubo esa información de ese mecanismo, no le explican esa diferencia que hay de nuestros mecanismos alternativos. Entonces, como bien nuestra ley prevé, como le decía, la mediación, ¿no? Y tenemos un enfoque, bueno, le decía yo a los facilitadores, ven ustedes la mediación. Bueno, si están viendo objetivamente que va a ser un acuerdo entre esas partes, tienen que trabajar en relación a ellas, y pues van a transformar ustedes ese conflicto. Y que aquí ustedes como mediadores únicamente van a trabajar como partes que van a discutir y que van a encontrar entre ellas una solución posible. Y como
ahí que ustedes como mediadores van a hacer una guía nada más en esa conversación, pero que no van a formularle una propuesta de solución. Entonces, eso es cuando hacemos la mediación, ¿no? Cuando hacen ellos la mediación. Entonces, ellos no van a poder ahí en su momento poder hablar. Entonces, aquí podemos decir que ellos no van a hacer una. Entonces, la importancia aquí que el Ministerio Público va a ser, Miroslava, nos comió el tiempo. Es un tema sumamente interesante. Yo creo que vamos a dejar para que podamos hacer adelante otra videoconferencia. Excelente tu participación como de cada uno de los integrantes. Estamos muy orgullosos de tu trabajo, de tu capacidad, de que seas miembro de la organización. Hoy tuvimos la conferencia de Miroslava Echeverría Sierra, una extraordinaria jurista, que la verdad hoy en el tema de mecanismos alternativos de solución de controversias ha dejado muchísimas respuestas sumamente importantes en un tema que sí lo debemos tomar con seriedad todo el tiempo, y más ahora que nos afecta esto del COVID. Yo creo que tenemos que generar mayor conciencia. Ella es secretaria nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias de la Academia Mexicana de Derecho. Hoy tocaste el tema en materia penal. Te queremos agradecer tu participación, reiterar, estamos sumamente orgullosos que habiendo ponentes de talla internacional, tengamos en el interior de la Academia conferenciantes a nivel internacional. Estamos muy orgullosos de ti, como de cada uno de los integrantes de todos los capítulos y del Consejo Directivo Nacional, porque esto es lo que tenemos que hacer: generar conocimientos, generar doctrina, generar capacitación y generar actualización. Muchísimas gracias. Hoy concluimos una conferencia extraordinaria por parte de Miroslava Echeverría Sierra y seguimos precisamente con este serial de conferencias. Muchísimas gracias, doctor, le agradezco. Y pues a iniciar y seguir con estas videoconferencias con grandes especialistas internacionales y nacionales. Muchas gracias, doctor. Gracias, Miroslava.